Ses, ¿cómo andás? ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo estáis? Muy bien, aquí estamos un día más en De Cháchara con Animadores. Enhorabuena. Sí, acá estamos. Y hoy tenemos nuestro primer invitado que no es ni de tu madre patria ni de la mía. No ha nacido ni en tu Colombiano. tierra ni en la mía. Colombiano, así es. Estamos hablando de uno de los animadores del equipo de Metegol, el señor Rafa Jiménez. Rafael Jiménez es un animador y director colombiano con una extensa trayectoria en animación 2D y motion graphics. Ha sido animador en Metegol y ha supervisado animación en una gran variedad de comerciales de calidad internacional, incluyendo la campaña de Gatorade con Messi como protagonista. A continuación, Rafael saldrá de cháchara con estos dos simpáticos parceros. Señor, el sonido. Y empezamos mal, ¿eh? Pero yo que me estaba alegrando de no poder escucharte, pero bueno. Sí, no, yo sé, es que lo pensé que fuera una entrevista de animación, pantomima y todo iba a ser. Ya llegaremos a eso, Ya, no te adelante. Y me estoy yendo para el lado contrario, ¿no? No, estoy hablando con el maestro. No ¿Qué pasa nada. tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Bien, ¿cómo andas vos, Rafa? ¿Todo tranqui? Sí, un día, aunque es domingo, ha sido un día movidito, pero bien. ¿Estás en Bogotá? Sí, Perfecto. Te agarró ahí la cuarentena. es como Buenos Aires, pero mejor, ¿eh? No Y tiene, sí, no, se le nota en la cara que le dolió, pero no tiene este tipo de gente, pero bueno, ya van a llegar. afortunadamente. Bueno, la entrevista, veo que la entrevista va a ser así todo el rato, me parece muy bien porque me gusta el pique sano, me gusta mucho. Y... Empieza sano y luego ya pasamos a otros niveles. Vamos a ver cómo termina eso. Muy bien. ¿Qué estás haciendo ahora? Si se puede saber. A ver, digamos que estoy en varias cosas. En este momento estamos a punto con mi estudio, que es más o menos nuevo. Y hasta ahora hemos hecho proyectos pequeños. Estamos a punto de arrancar un proyecto más grande. Muy interesante. Desafortunadamente no puedo contar mucho. Okay. De ser así, probablemente me toca dejar las otras cosas que estoy haciendo y enfocarme solo en eso. De resto, digamos que vengo trabajando mucho con un estudio en Italia que se llama Rainbow, que ellos hacen una serie para Disney Junior que creo que en España se llama Rolly Bingo. Aquí se llama Puppy Dog Pals, que son dos perritos, dos pugs. Es una serie infantil, entonces vengo trabajando para eso. Y en este momento también estoy trabajando con una película local, pero la película no ha empezado. Y estamos haciendo como pruebas de animación para encontrar como el estilo de algunos personajes. Pero digamos que eso sí es algo que empecé hace muy poco y está interesante. Una pregunta que te queríamos hacer es, o sea, a lo largo, o sea, me has comentado más o menos que siempre has estado trabajando en animación con Argentina. ¿Podrías decirnos así rápidamente que desde Metegol hasta ahora, más o menos, qué es lo que has estado haciendo? Como si fuera el currículum, ¿no? Sí, como si fuera el LinkedIn. Taca. Voy a ir a buscarlo media hora y lo redacto. Ya vuelvo. Te lo mando yo por mail, pará. Dale. Bueno, digamos que pasó que Metegol obviamente me abrió muchas puertas al volver. Digamos, cuando yo volví, seguí trabajando para Metegol desde acá durante creo que un año más. Ese proyecto abrió muchas puertas, sonó mucho acá, sonó pues en toda Latinoamérica y en España. Entonces abrió muchas puertas, pero también las personas con las que trabajé en Metegol, incluidos ustedes, como que tarde o temprano alguien lo llama a uno y le pregunta si tiene disponibilidad. Es más, creo, Albert, que tú también estabas en la película rusa, sí, en Saba. De Saba, sí. Claro, después de Metegol, digamos que el siguiente proyecto grande que trabajé fue en Saba. Y creo que llegué ahí por personas que habían trabajado en Metegol. Si no estoy mal, por Mariano López Dao. Puede ser. Nos metió ahí a mano y unos cuantos, sí. Sí, y yo creo que llegué ahí por Mariano. Y creo que siempre ha sido así. Pero creo que el cambio grande fue la primera vez que llamaba. Bueno, yo había trabajado con Gizmo como animador, pero creo que había hecho algo pequeño. Y en algún punto creo que las personas que normalmente supervisaban animación para ellos estaban ocupados.
me preguntaron si yo lo haría. Nunca había supervisado animación en algo así como medio grande. En ese momento eran comerciales para Marinela, para México. Sí. Y creo que ese fue el primer proyecto de Gizmo que supervisé animación. Y nos fue bien, entonces de ahí para acá he supervisado varias cosas y entre esas 2 cortos, uno que se llama Follow Your Heart, le fue bien y él es un comercial muy largo, entonces es como un corto, el de Gatorade de Messi para el Mundial pasado, Claro. que fue un proyecto intenso. Sí. Entonces en ese también supervisé la animación y siempre he estado conectado con Gizmo después de todos estos años. Con otros estudios también, un poco con Beat y algunos más pequeños, pero Gizmo siempre ha sido como el que siempre vuelve y me llama. Ok. O sea, ¿podrías decir que Metegol de alguna manera te cambió la vida o para ti fue algo...? Sí, en muchos sentidos, creo que Ochoa sabe esto, no hay que entrar demasiado profundo, pero digamos que en mi carrera fue un momento clave, un cambio de ángulo totalmente. A manera personal, cambió mi vida en maneras buenas y no tan buenas. Simplemente son cosas que pasan porque digamos que algunas personas llegaron a Metegol muy juniors y otros, digamos, llegaron solos en momentos de la vida que es fácil viajar a donde sea, no sé, diferente. En mi caso, supongo que era diferente. Cuando yo llegué, llevaba muchos años trabajando acá, tuve mi empresa bastantes años, pero quizá me fui hacia el lado de la animación de personajes, justamente porque después de tener muy buenos años con mi empresa, luego vino un mal momento y siempre había tenido el interés por la animación de personajes. Entonces, en ese momento malo, yo dije, mandé lo demás a un lado y estudié animación de personajes, me gustó eso y justo apareció la oportunidad de Metegol. Entonces, para mí fue un cambio en mi vida, pero gigantesco. Y bueno, en el sentido personal pasaron cosas buenas y otras no tanto para mí. Nunca había estado en una situación así, nunca había trabajado fuera del país. Entonces fue difícil y a la vez me abrió una cantidad de puertas en lo profesional. Y también conocí gente muy buena. Y lo que digo, digamos que en el mundo de la animación siempre he seguido teniendo trabajo y conexiones con las personas que conocí allá. Ya como animador, para mí pues fue inmenso porque nunca había tenido esa presión y ese nivel. Digamos que cuando yo llegué ya había un grupo de gente que venía trabajando varios meses y algunos de ellos eran seniors, sobre todo de España, bueno, de España y de Argentina. Había unos cuantos seniors y pues yo veía el trabajo de ellos y yo decía, no llego nunca. Entonces esos primeros meses fueron duros. Creo que el primer mes me lo dijo de frente el supervisor Fede Radero, me dijo, te está costando ciertas cosas y te estás quedando colgado en cosas que no deberías, como que tienes un personaje extra por allá atrás y le estás dando días enteros a ese extra y resulta que te estás colgando. Cosas así que nunca me habían pasado, nunca había estado en ese ritmo de un estudio. Y pues el aprendizaje fue enorme. Ya después de varios meses ya tenía algo de ritmo y bueno, creo que se me dio bien el proyecto. ¿Y conoces, te acuerdas de alguna anécdota o algo que quieras compartir de ese entonces? Como ahora, por ejemplo, lo que has contado. Hay muchas, pero digamos que digamos, hablando de una secuencia específica, que es la que más recuerdo, digamos que personas que han visto la película, y yo les digo en qué partes trabajé, muchos recuerdan ese momento. Y para mí quizá yo estaba en un mal momento personal, estaba todavía en Argentina, y dije, me voy a concentrar completamente en esto, hacer lo mejor que pueda con las habilidades que tengo en este momento. Y en ese momento, bueno, tuve una serie de buenos shots, me fue bien, y Fede me dijo, hay unas escenas muy buenas que son cuando el Beto se pone su capa, se pone su peluca y hace como un discurso de teatro. Dijo, son escenas difíciles de acting, pero yo creo que las puedes sacar. Y yo lo vi en ese momento como eso, como un reto por muchos sentidos, pero también personal, como de quitarme los demonios que me rodeaban y concentrarme en ese trabajo. Y quedé muy contento, le metí muchas horas y quedé contento. Y es la hora que veo esas escenas, obviamente después de años, uno diría, esto lo hubiera hecho así, de otra manera.
Pero esas escenas, creo que son 3 escenas seguidas, no son muy largas, pero para mí siguen siendo quizá lo mejor que hice en Metegol. Y recuerdo que el fin de semana anterior a empezarlas, yo le pedí que me dejara ver el layout, más o menos cómo era. Y pues como muchos de los extranjeros que llegamos allá, vivía en un apartamento que era más como, pues era un cuadrado de 10 por 10. Y no tenía nada para usar de capa, entonces me amarré la sábana de la cama, pues la puse como cama llena de flores. Se me burlaron mucho en el estudio cuando dieron la referencia. No entiendo por qué. Y nada, fue muy interesante y para mí fue un reto y fue un impulso grande para mejorar y para seguir. Cuando vi que la respuesta fue buena a ese trabajo, me sirvió mucho para lo que vino después, que era mucho más difícil. Muy bien, muy bien. Genial, pues paso a Ochoa, es la siguiente sección, es de Ochoa. Es la sección del humor, estoy listo. Sí. Bueno, te quiero recordar que... No, te voy a interrumpir, Ochoa. Voy a contar una anécdota antes de... Ya que hablamos del humor de Ochoa, cuando Ochoa iba a entrar a Metegol, creo que una semana antes Fede nos dijo, viene un nuevo animador, va a ser un nuevo lead del equipo. Él viene un poco más del 2D, entonces tengámosle paciencia. Todavía le estamos teniendo paciencia, a ver. Viene del 2D y nos advirtió, es muy buen animador, pero el humor, ya saben cómo hace Fede, ¿no? Es muy de las manos. Su humor yo pensaba que iba a decir, increíble. Y dijo, es terrible. Unos chistes malos. Y luego me miró a mí y me dijo como, vos estás bien, es el mismo lenguaje. Oh, bien. Y así fue. Así fue. Pero fue una buena sorpresa porque cuando llegó Nacho, estábamos acostumbrados al estilo de leads que estaban y creo que fue un estilo diferente. Personalmente no quedé en ese equipo, pero me gustaba ver esos 3 estilos. En ese momento eran Pablo Lorenzo, Mauro Cerey y Nacho. Y era muy bueno ver cómo cada uno tenía unas fortalezas increíbles y creo que en ese momento fue cuando entró más gente y se volvió muy dinámico el proceso. Sí, bueno, nos complementábamos los 3 y servíamos de bastón también a Fede, ¿no? Se apoyaba en las necesidades que tenía en cada una de las características de cada uno de nosotros. Es que es un trabajo increíble. Yo honestamente lo pienso hoy en día. Digamos que lo más largo que he supervisado creo que fue lo de Messi. Y pues no era ni siquiera una serie, era un corto. Y llegamos, yo ahora los pienso mucho porque llega un momento en que uno supervisa y revisa las mismas escenas y a veces se va todo el día entero revisando las mismas escenas y hay ajustes que no son lo que uno esperaba. Otras son una sorpresa, pero también después de varias semanas empieza uno a sentir un cierto cansancio, como que uno, o me pasa a mí, no sé si te pasa, Ochoa, pero un cierto cansancio de que uno quisiera como parar una semana, poder animar tranquilo y luego volver a retomar el trabajo de supervisión. Entonces, cuando pienso en una película en 1 año, 2 años, 3 años, no sé, me parece admirable mantener esa compostura y no cansarse además de todo el trabajo de los animadores y empezar a verlo ya todo como negro, porque pasa, después de varias semanas de ver las mismas escenas una y otra vez, hay un cierto cansancio y creo que jugar con eso toma tiempo aprenderlo. Sí, por eso yo generalmente trato de, cuando hablo con los productores, plantearle, bueno, si yo superviso, no cuentes conmigo como animador, o sea, seguramente voy a animar, pero no me pongas en tus cálculos, porque quizás no puedo producir lo que vos pretendés. Entonces, generalmente animo y hago 1, 2, 3 tomas por proyecto, lo que sea. Bueno, si es un largometraje más, pero no me tomen en cuenta como un animador más que está las 8 horas del día trabajando, porque no se puede, no hay manera, no hay tiempo. Creo que me pasa igual que Ochoa, cuando es supervisar, y me gusta hacerlo, le he tomado mucho cariño, y creo que uno aprende mucho como animador, pero sí creo que en los proyectos cuando estoy supervisando no puedo animar, o puedo animar muy poco. Quizá a veces tomo un shot que sé que no es de afán, que no es para allá, y es quizá eso lo que logro hacer. La otra vez lo pensaba, estaba cortando un nuevo reel, y de ese proyecto que para mí fue muy grande, el de Gatorade de Messi,
y me puse a mirar y yo no había animado sino creo que 3 shots y la verdad ninguno daba como para reel. Entonces me quedé como un poco aburrido, pero pues recordé lo que fue el trabajo de supervisión y sí, es otra cosa muy diferente, pero se aprende muchísimo. Sí, totalmente. Totalmente. Bueno, quería recordarte que conociste el mantecol también, acá en Argentina. Que Es otro, cuando hablaba, mi vida cambió 180 grados, también obviamente está el mantecol. Sí, me volví adicto al mantecol. Me volví adicto a varias cosas en Buenos Aires, el mantecol, las facturas. Listo. Ah, bueno. No, pero si yo hago así es editar, ¿no? Vale. No te preocupes, si hay que editar, se edita. Bueno, Rafa. Mis abogados van a revisar luego todo, ¿no? Sí, vos que tranquilo. Sí. No, un poco lo que queríamos. Dices mantecol y los chicos del tango, ¿verdad? Son esas dos cosas fuertes de la adicción. No, yo no sé de qué estás hablando, ¿eh? Pero sí. Las facturas y el mantecol. Y Nacho, siempre que ha venido Nacho a Colombia, o a veces ni siquiera que ha venido, sino que viene alguien más de mantecol, y me han mandado una buena mercancía de mantecol, que no dura mucho, pero me encanta. Bueno, pues sí, de ahí está la frase de te ha pasado facturas. Exacto. Sí, el proyecto esa época me pasó factura en todo sentido, pero seguimos vivos, que es lo importante. Como vemos, acá se luce el humor catalán, ¿no? Y mira, es porque estuve como no sé cuántos meses con el humor de Ochoa y algo se me pegó y se me pegó lo malo. Nada de animación, todo el humor. Creo que todos somos víctimas de eso, Albert. Ya. Agradezcan. Che. Pero ya nos podemos entender el humor, porque cuando yo llegué a Buenos Aires, nos pusieron a vivir con Albert Barba y Mariano. Y Mariano es mitad argentino, mitad español, es difícil. Pero entre los dos entendían, Mariano venía de vivir años en España, entonces entendían su humor perfectamente. Y yo botaba un chiste y los dos se miraban como... Venga, está tratando de ser chistoso. Y me tomó meses como poder que ellos me entendieran el humor y yo entenderles un poco a ellos. Y creo que pasa mucho y le pasará a muchos animadores que llegan, sobre todo las películas, supongo que cuando son de Estados Unidos es un humor como universal, que creo que se entiende más fácil. Pero a mí me pasó con Metegol, que el primer día que llegué al estudio me pusieron a ver el Animatic. Y yo sabía que eran momentos chistosos, pero no sabía por qué, no entendía. Y claro, uno tiene que vivir allá un tiempo para entender ciertas cosas porque tiene un lenguaje muy como del barrio, de la cancha, no sé. Sí. Y bueno, me pasó, aprendí mucho del humor argentino y del español también porque convivimos con todos. ¿Y qué hiciste? ¿Lo tiraste a la basura, todo eso? Sí, claro, me concentré en la animación. ¿Qué querés? No tengo espacio para todo eso, ¿eh? No soy un cabezón como vos. No me cabe todo. Bueno. Eso que tiene aquí en la cabeza no son unos auriculares, eso es para mantenerle la cabeza en un estado... Mantener la compostura. Sí, imagínate, se quita esa cosa, ¡pum! Flota ahí a lo Akira. Y empiezan a salir los títeres. Sí. Por ahora bueno, pasemos a la siguiente segmento de la entrevista. Todos en algún momento de la vida hicimos como un clic o apareció algo que hizo de alguna manera, que prendió una chispa que hizo que nosotros terminemos siendo animadores. Entonces a mí me interesaría ir a la infancia, o sea, no a uno terminó la secundaria y dije, ay, bueno, quiero estudiar esto, y no, sino a la infancia para saber qué era lo que veías ahí, qué dibujos animados veías, qué películas, qué libros, qué obras o de título o lo que sea, claro. O qué cuestiones artísticas considerás vos que formaron de alguna manera lo que terminás siendo como animador, ¿no? Descubrí esta vocación. Sí, yo creo que son dos momentos. Sí es uno en la infancia y otro sí es un poco más adelante, pero en la infancia, digamos que yo era el menor de 4 hermanos, mi hermana la mayor, los otros 2. Y era esa época de, no sé cómo funcionaría en cada país, pero acá, digamos, era sobre todo los sábados que daban las series de animación. Obviamente en esa época todo era 2D. Y sobre todo llegaba mucho de Japón, mucho. Entonces eran estas series y otras, digamos, cuando yo empecé a tener recuerdos, mis hermanos mayores, el mayor, era muy aficionado a Star Wars.
y que fue más de su época, obviamente la primera trilogía, y el hermano que me seguía era muy aficionado a Transformers y a He-Man. Y entonces en mi casa había muchos juguetes, muchas revistas. Extrañamente, esto nunca lo hubiera pensado, pero nos encantaba Condorito. Nunca hubiera pensado que luego iba a haber una conexión en mi carrera con eso. Nos encantaba Condorito y no sé, nos compraban en esa época, acá vendían revistas de cómics de muchas cosas diferentes, pero más como caricaturas, no tanto los cómics de superhéroes y eso no se conseguían acá, o no mucho, yo no recuerdo, pero sí como los de Olafo, Mafalda, Calvin y Hobbes, bueno, muchos diferentes y toda esta cultura que mis hermanos me la pasaron un poco de todas las series de animación, me gustaba mucho y creo que siempre me interesó también mucho desde muy niño el dibujo, muchísimo. Entonces tenía un amigo en el colegio, pasamos mucho tiempo juntos y a ambos nos encantaba dibujar. Y creo que eso sirvió porque siempre mientras crecí hubo esa como cierta competencia a ver quién lo hacía un poco mejor. Crecí un poco con eso y siempre me interesó también la pintura mucho. Yo creo que nunca pensé, yo de niño nunca pensé ser animador. Me gustaba mucho, pero creo que yo ni siquiera pensaba cómo se hacía, sino lo disfrutaba y disfrutaba los juguetes y disfrutaba todo ese mundo. Y disfrutaba dibujar, pero como creo que nunca pegué ambas ideas, digamos, de niño. Cuando ya estando más grande todavía en el colegio, pensaba que lo que me iba yo a dedicar era dibujante de cómics, porque descubrí cómics diferentes. Digamos que de niño también una serie que me gustaba mucho y como mis hermanos tenían esas colecciones de sus juguetes y eso, a mí me encantaba G.I. Joe y yo tenía mi colección de las naves y los soldados y esto. Y un día, por pura casualidad, descubrí en una librería, eran importados de Estados Unidos en inglés, los cómics de G.I. Joe. Yo no sabía que eso existía. Y compré uno y bueno, me aficioné mucho a leer los cómics, que me ayudó mucho con el inglés en esa época, por lo menos la lectura. Y entonces, quizá cuando ya iba a empezar la universidad, mi mente pensaba que me gustaría ser dibujante de cómics. Y a la vez me gustaba dibujar cosas, digamos que más realistas, por decirlo así, no en su estilo, pero como las situaciones, quizá. No tan de cómic. Y creo que el momento que me cambia a mí muchísimo, ese primer momento, es un profesor que tuve en la universidad, Justiniano Durán, un pintor, un señor mayor, y él veía estos dibujos que yo hacía, era el profesor de ilustración, de figura humana, y me decía pues que yo tenía potencial, pero que me estaba sesgando mucho, que si yo quería hacer los cómics y los superhéroes y esto estaba bien, pero que probara también otra cosa, y él fue un mentor muy importante para mí. Me llevó más por el lado de la pintura y la ilustración, y la verdad que lo disfruté yo mucho más. Disfruté más como la anatomía un poco más real. Obviamente esas cosas las hubiera podido aplicar a la animación, pero por mi lado realmente me fui más por la ilustración. Creo que al comienzo de mi carrera ya como trabajando como diseñador, yo soy diseñador gráfico, trabajando eso me gustaba, lo que más me gustaba quizá era la ilustración. Trabajé en eso. Y ahí empieza el tema con la animación, pero inicialmente era más motion graphics y trabajé mucho tiempo de motion graphics. Y mi empresa era de motion graphics. Lo que pasa es que, digamos que acá no había tanta especialización, quizá hoy en día sí, pero en ese momento las empresas de motion graphics también a veces nos tocaba hacer algo de personajes. Y yo lo hacía, pero tenía el libro de Richard Williams en la mano y miraba y trataba de copiar esas cosas, pero realmente yo no tenía ningún entrenamiento. Y sentía que me gustaba mucho el proceso de hacer animación de personajes en 3D, pero que no lo sabía hacer realmente. Entonces, como les digo, luego tuve una muy buena racha, mucho tiempo, mucho trabajo. Trabajaba mucho con agencias, con grandes marcas. Y luego hubo un problema, digamos, económico y un mal momento. Y yo preferí dejar eso de lado, además porque me estresaba mucho. Y en ese momento yo dije, yo quiero estudiar animación. Y venía mirando el tema de Animation Mentor hace rato. Era muy costoso, pero en ese momento estaba tan cansado de lo demás que dije, lo voy a hacer. Ahí voy viendo cómo lo pago y ya está. Y fue como muy natural, o sea, mientras hacía lo de Animation Mentor me salieron algunos trabajos pequeños de animación y muy rápido después de eso fue lo de Metegol. Entonces fue como una progresión
natural, Claro. digamos. Entonces a la animación de personajes llegaste de grande ya. Mucho más tarde que la mayoría, claro. Claro. No soy tan mayor como parezco, pero No. no. Es como Condorito, que no se sabe la edad, digamos, está ahí. Exacto. Y por favor no la busquen en Google, no la van a encontrar. Sí, yo llegué tarde. Yo creo que 28, 29 cuando empecé a estudiar el tema. Claro. Lo que te digo, las cosas que había hecho eran con las uñas y sin saber hacerlo. O sea, lo máximo que yo había estudiado era el libro de Richard Williams, el ciclo de caminado y cosas así, pero no tenía ningún entrenamiento. Entonces a los 28 fue que empecé el tema de Animation Mentor y fue a los 31 que llegué a Metegol. Claro. Que fue, digamos, como el primer trabajo grande. Sí. Porque lo otro habían sido comerciales y esas cuestiones. Claro, digamos que había tenido trabajos muy grandes, pero en otra área muy diferente, comerciales importantes, para marcas importantes y eso, pero en animación de personajes fue el primer trabajo grande. Tuve un trabajo que creo que me entrenó mucho antes para animación de personajes, digamos, y fue que el año anterior a Metegol estuve trabajando, había un concurso que creo que lo hubo en muchos países, aquí se llamaba Un Minuto para Ganar, en Estados Unidos se llama Minute to Win It. Son una serie como de pruebas físicas y eso que tocabas, y siempre eran de 1 minuto. Sí. Para la versión de Estados Unidos me contrataron para hacer esas animaciones que explicaban lo que tenía que hacer el concursante. Y yo digo que eso fue un gran entrenamiento porque, bueno, por 2 razones. La de animación es, a mí me contrataban, yo tenía que estar listo para trabajar por el horario de Los Ángeles, yo tenía que estar listo desde la 1 de la tarde hasta las 5. Eran esas 4 horas. Y me llegaba un guión diferente cada día, yo no sabía qué iba a hacer. Entonces, eso fue un entrenamiento increíble y creo que algunos animadores que arranquen lo podrían ver como un ejercicio. Yo no sabía qué iba a hacer y, por ejemplo, entonces llegaba el guión y decía, el concursante se levanta de una silla, sube una escalera, llena un vaso de agua, baja la escalera, llena un vaso y patea un balón, por decir cualquier cosa. Yo no sabía qué iba a hacer. Y yo tenía esas 4 horas para generar esa animación. Joder. Entonces, claro, era durísimo. Obviamente eso no tenía polish de ningún tipo, pero lo hice durante unos 6, 7 meses, todos los días. Joder. Y me dio una cierta velocidad para las cosas mecánicas. Y eso que las cosas mecánicas no es mi fuerte, siempre me han costado. Prefiero el acting siempre, pero eso fue un buen entrenamiento. Y en ese momento, entonces, claro, cuando uno ya en una película tiene el tiempo hacer 6 segundos por semana o 8, lo que sea, creo que me ayudaba eso. Para los blocking me rendía armando unos blocking rápidos. Ya luego el polish me costaba porque nunca lo había hecho a ese nivel. Pero fue un gran entrenamiento. Quizá ese fue mi único trabajo grande, entre comillas, antes de Metegol. Hablando de animación de personajes. Rafa, no, con respecto a cuestiones de los dibujos animados que veíamos en la infancia y eso, calculo que lo que es Looney Tunes, Warner Brothers, todo eso, también ha sido de alguna forma, ¿cómo se dice? Influenciado, está. Sí, a mí personalmente, sí, un poco Warner, pero más Disney. O sea, a mí por alguna razón, igualmente, no sé cómo funcionaba en cada país, pero aquí antes no había televisión por cable. Claro. Había unas antenas que llamábamos acá antenas parabólicas, no sé si se llaman así en todas partes. Antenas parecen como satélites gigantes y creo que se robaban ahí la señal de Estados Unidos. Entonces nos llegaban los canales pero en inglés y sin subtítulos. Ok. Y uno de esos canales era Disney Channel, hace muchos años. Y entonces ahí daban todo. En esa época Disney Channel no era como hoy en día, que son como shows en vivo para adolescentes. Eran más los mismos dibujos animados, todo el día los daban. Clásico. Y entonces creo que soy un poco más de ese lado. Específicamente Pato Donald para mí era lo máximo. Ok. Pero sí, mucho Disney y las series típicas de japonesas también mucho. Perfecto. Bueno, seguimos entonces con Albert y su etapa de preguntas. Porque tengo una variante. Ya vas a ver. Ok. Viene una trampa, ya lo veo venir. Va a estar listo. No la sé ni yo. Ves llamando ya a la gente porque no la sé ni yo.
Sí, O sea, mi abogado está aquí, pilas aquí. Ochoa acaba de saltarse el guión por la torera, se ha pasado por el forro de los cojones así como una bola de billar. Venga, Ochoa, ponele huevos. Hostia, ya. Bueno, va. Pues pasamos a la siguiente etapa, apartado, que es una serie de preguntas y respuestas muy rápidas en las que tú tienes que contestar sí o no. Y vamos a empezar ya, o sea, es relacionado con el tema de la animación, ¿vale? Vamos. ¿Te haces thumbnails, dibujitos para Sí, videoreferencia? sí, ¿Pase 2D antes de animar? no. ¿Blocking en spline? A veces me toca responder a veces. Vale. ¿A-tools? Sí, ahora, Animbot. ¿Usas poses de librería? Si yo mismo las creé, sí, pero hay algún paréntesis, digamos, en la serie en que estoy trabajando, en la de Italia, ahí sí toca usar ciclos de librería porque nunca hay tiempo, digamos, cuando un perro corre, o a veces en el mismo shot tenemos 3 perros diferentes corriendo, es imposible, no tenemos el tiempo para crearlo, entonces nos toca partir de ciclos, digamos, de correr un perro y se le pone encima todo lo demás. Me ha parecido oír un sí. Sí. ¿Te has leído el libro de Animator Survival Kit Sí. entero? Buena pregunta. No, creo que me detuve al final. Yo recuerdo llegar hasta los saltos. Recuerdo mucho eso. Llegar Hostia, hasta la ¿no has parte de visto saltos. Y ahí saltaste. Claro, obvio. ¿No has visto la parte donde se casan y luego tiran el anillo? ¿No? ¿Todo eso nada? No, esto podría ser una broma y puede no estar en el libro y yo no sabría si es verdad o no, entonces voy a decir no. Es el mayordomo, al final es el mayordomo. Sí, el que lo mata. Sí. Bueno, Siempre recuerdo mucho es la página en la que él cuenta que le gusta escuchar música mientras anima. Y uno de los Nine Old Men le... sí. Pero yo soy como él, yo sin música no puedo animar. Aprovecho para meter la cuña. Eduardo Quintana, un animador español buenísimo, hizo ese dibujo, esa animación de ese momento de Richard Williams. Sí. Ok, no lo he visto. En 2D, tremenda. Un crack. Continuamos. ¿Sabías decirnos los 12 principios de animación? Creo que sí. Venga, te escuchamos. No sé si en el orden, vamos a ver. Squashy Stretch, Strong Posing, Staging, Overlapping Action, Appeal, Arcs. Me faltan muchos. Dios. Overlapping Action, Follow Through. Me puedo inventar algunos de 3D. No, Aquí podemos editar, ¿cierto? No. No, en este momento no recuerdo los otros. Se me escapan. Bueno, yo tampoco. Así que... Sí, ninguno de hecho. Bueno, esto lo editaremos, obviamente. Para recordarnos que vamos a editarlo, lo voy a decir. Y así con esa palabra seguro que no va a entrar. Seguro que no. Eso está cortado ya. Autosave. Sí, siempre. Mirror Tool. Sí. Vale, ¿puedes nombrarnos al menos 5 de los Nine Old Men? Milcal. Dios, siempre pienso en Milcal. Es el que dice que no hay que escuchar música. Es por eso, porque me imagino la cara de él sobre mí así. No, hace mucho leí el libro, no. Listo, no, entonces no. ¿Para qué dijiste sí? Que puedo decir uno, pero... Me encanta. Bueno, ¿enseñas tus planos a otros colegas para feedback? Sí, puedo ampliar ahí un poco la respuesta. Como supervisor me pasa que por alguna razón, como estoy metido en la supervisión, no puedo explicar el por qué, pero cuando yo estoy supervisando, se me olvida mostrar. Y creo que voy avanzando tan de a poco cuando tengo algo de tiempo en mis propios planos, que se me olvida mostrarlo. Y me doy cuenta de lo malo que es eso. Entonces yo siempre digo, siempre hay que mostrar. Y por alguna razón, si estoy supervisando, se me pasa un poco. Pero trato de sí siempre mostrar.
Muy bien. Ok, y la última pregunta y más complicada de todas es... Dios. ¿Toy Story 3, sí o no? Sí. ¿Qué sabes qué pasa? Que, bueno, siempre lo digo en todas las entrevistas, supongo que esto lo editaré o lo que sea, pero es que Ochoa no quiere Toy Story 3, no le gusta. Yo además tengo una cierta conexión con Toy Story 3 y no, a mí me gustó, la 4 también me pareció más innecesaria. Creo que habrían podido parar ahí, pero me pasa con Toy Story 3 que fue justo en el momento en que yo estaba terminando Animation Mentor, cuando la estaban haciendo y cuando salió. Y teníamos algunos mentores en Mentor de Disney y nos hablaban un poco, y de Pixar, y nos hablaban un poco de Toy Story 3. Entonces creo que lo recuerdo mucho por eso. Y cuando yo fui a la graduación, año 2010, fui a San Francisco a la graduación de Animation Mentor. Quien dio la charla es el director, Lee Unkrich, el director de Toy Story 3, y nos contó una historia muy personal sobre la escena cuando Andy mira a la niña antes de irse en el carro. Entonces tengo un recuerdo importantísimo de Toy Story 3 con relación a mi carrera. Si a Ochoa no le gusta, pues... No me gusta ni Toy Story 3 ni tu carrera, las dos cosas. Así son las cosas. Pero no, a mí sí me gusta Toy Story 3. Muy bien, muy bien. Bueno, ahora sí, pasamos a otro momento que todos los invitados anteriores accedieron a hacerlo, que se llama Dibuja a tu Looney Tunes favorito. Pero cuando yo hablé de los Looney Tunes, vos los esquivaste por completo. Pero dijiste una cosa que es el Pato Donald. Entonces, vamos a hacer una variante de esta sección, si me lo permite Albert, y te vamos a hacer dibujar al Pato Donald, pero con el mouse o con el dedito sobre la notebook. No, déjame traer el mouse, Ochoa, me estás rompiendo. Déjame traer el mouse. Bueno, con esto lo que estoy en un portátil pequeño y... lo puedo intentar. Aquí, ¿Cómo funciona? ¿Estás de acuerdo, Albert, con que dibuje el Pato Donald? Muy colombiano. Sí, están en mi sección, o sea que puede dibujar hasta princesas Disney, le puedo dejar. No, prefiero Pato Donald. ¿Ya? ¿Arranco? Sí. Sí, cuando quieras. Bueno, Dios. Soy animador 3D, les recuerdo. Sí, por eso estás con el mouse todo el día. Y no tengo mouse en este momento. Ya que te hago una pregunta, ¿vos trabajás con tableta o con mouse? Sí, con tableta. En Metegol me acostumbré a trabajar con mouse, pero me molesta mucho los huesos y he vuelto a trabajar con la tableta. Ah, mira. No sé si es Donald o el primo. O el Pato Lucas. Se llama el primo Glad con suerte, que era un pato bastante despreciable. Pero... por lo menos cara de pato tiene. Y recuerdo que el gorro tenía esta cinta y que siempre estaba así como de mal genio. Y tiene es como Winnie Pooh, tiene un saco, pero no tiene pantalón. Bueno, así son casi todos los de la época. Hoy en día se considera acoso, pero... Hostia, tío. Me gusta que es Pato Donald después de un problema con el trabajo o algo. Pato Donald fue contratado para trabajar en Metegol, se fue a Argentina y terminó así. No, igual a mí me gusta la seriedad con que la está haciendo. Muy profesional. Si alguien piensa que me lo tomé en chiste, no, estoy tratando de hacerlo en serio y este es el resultado, que es lo más triste. Y bueno, además no me caben los pies, así que... Está bien. Está bien, es como cuando en el Día del Padre pones con lentejas felicidad de... Bueno, ahí está. Ahora, espero que me den la oportunidad. En una semana tendré un cuadro al óleo del Pato Donald. Está muy bien. Me gusta mucho esta versión Pato Donald, Mickey Rourke. Voy a grabar esto porque... Lo está grabando, está guardándose, lo que le ha gustado de verdad. Creo que es por el cuaderno. ¿De verdad te sorprende, Albert?
Yo estoy sorprendido desde lo increíble y de cuánto cuenta realmente, tiene tanta personalidad y sí, Bueno, habla mucho de mi estado mental en este momento. Creo que expresa, que logra expresar, y eso es el arte, lograr expresar. Claro. También debo decir que saliéndome del momento de animación y pasando a lighting, esta iluminación era la que quería tener desde un comienzo, pero el sol no ayudó y estaba toda contraluz. muy bien. Está bien, no pasa nada. Ahora me veo mejor, tengo una luz fría por este lado, una luz un poco más cálida acá. Eso era la intención. Ya que hablaste de lighting, algo que puede ir en la primera parte de la entrevista, pero que me interesa también preguntártelo. Vos no solamente hiciste motion graphic, animación de personajes, sino que tenés como un backup, un backup de generalista, ¿no? Background. Un background. Sí, de generalista, y digamos que a mí me pasó algo muy extraño en Metegol, y es que fue la primera vez que yo tenía jefes en diferentes jerarquías. Tenía el lead, tenía el supervisor, tenía Campanella, tenía los productores. Esto suena pedante, pero no es así para nada. Simplemente por como yo llevé mi carrera, yo siempre trabajé o solo o independiente. O cuando tuve mi empresa tenía empleados, no muchos, pero estaban ahí. Y eso es bueno y malo, porque yo estaba muy acostumbrado a hacer las cosas a mi manera y nadie me decía que no. Uh-huh. Y eso a lo que va es que en aquella época se hacían comerciales y a veces era puro típico motion graphics, casi motion graphics muy 3D, pero sí motion graphics. Y a veces no, a veces era un poquito de producto en 3D, algunas cosas. Entonces, claro, uno desarrolla muchas habilidades de generalista. Dentro de esas habilidades, lo que menos se me da para mí es el modelado. Y el rig me tocaba porque no tenía quien más los hiciera. Pero me cuesta muchísimo y hoy en día no hago rig para nada del mundo. Pero, digamos, la parte de iluminación me gusta, la parte de shading también me gusta mucho. Pero no me considero muy bueno. Ahora lo que me he metido mucho, estoy empezando a meterme más, es en dirección, porque me gusta mucho. Y extrañamente la parte de producción también me agrada bastante. Es extraño, pero para mí es como un buen contraste con estar en malla horas enteras con un personaje tratando de sacar algo. Suena muy extraño, pero me gusta entonces abrir un Excel y empezar a anotar las escenas y decir este animador va aquí y la fecha. Es extraño, pero me desestresa, no sé qué es. Y la dirección siempre me ha interesado. He tratado de sacar adelante mi cortometraje hace muchos años. Extrañamente, quienes diseñaron todo para el cortometraje, los diseñadores de personajes y de escenarios, son los mismos de Metegol, son Nelson Luthi y Mariano Eppelbaum. Ellos accedieron, pues, eso fue hace ya varios años y tengo toda la preproducción hecha y no he podido pasar de ahí porque realmente es muy, muy costoso, mucho más de lo que uno imagina. Claro. En un momento. Sé que va a pasar, pero es difícil. Y los cortometrajes, bueno, ustedes lo saben, son una pieza muy difícil, son muy interesantes, muy artísticas, pero no genera un centavo, entonces es complicado. Pero esa parte de dirección siempre me ha interesado mucho y es algo que estoy explorando un poco más cada vez. Y en este proyecto que les digo que es muy probable que arranque esta semana, voy a ser más de director que de cualquier otra cosa. Ah, perfecto. Muy bien. Así que, bueno, pero voy a dejar grabada otra versión. Soy solo el animador. Si al final es un desastre, ponen eso. Si es un éxito. Vale. No hay problema. Volveremos para atrás, ¿sabes? Sí. Esperemos que salga esto antes que tu corto. Sí, no, el corto es difícil. Para mí es un poco frustrante, digamos, cuando he trabajado en los cortos de otros estudios, pero siempre me doy cuenta que hay alguna razón comercial para sacar ese dinero. Y admiro mucho a quienes logran hacerlo cuando no hay ningún tema comercial, porque es costoso. Y digamos que aquí pasa mucho que se hacen cortometrajes, han salido unos muy buenos, pero en otros simplemente el presupuesto no da para que visualmente sean muy bien hechos. Quizá la idea es muy buena y se buscan maneras para hacerlo. Pero yo no conozco ese lenguaje, digamos que yo conozco el lenguaje más de las películas, entonces lo quiero hacer de una cierta manera que desafortunadamente es costosa. Y trabajando con personas como ustedes, entonces inevitablemente se necesita un cierto presupuesto. Y es algo que está en el aire hace rato, pero espero que pronto. Bueno, hay que jugarse la lotería, el rasca y a ver si sale.
Bueno, Venga, Álvaro. pasamos a la tercera parte de las entrevistas. La tercera parte, como todo el mundo sabe, con toda la gente que sigue viendo las entrevistas a pesar de esto que estamos generando. A pesar de 8, sí. A pesar de Ochoa, ya lo sabe perfectamente, que es la parte de Acting for Animators. Que esto consiste en que yo te voy a decir una frase y tú vas a tener que actuarla en pantomima sin decir una palabra. ¿Vale? Ok. Vamos aquí a poner en prueba la capacidad de actor que llevas dentro. Me parece excelente. Vale, pues vamos a empezar. La primera frase Voy a es... apagar la luz, un momento. Sí. La primera frase es: actúa un take. ¿Qué llaman ustedes take? Vale, está bien, no pasa nada. Edición. Culturalmente puede haber problemas. Prefiero estar seguro. Un take es una reacción. ¿Un what? Tendrías que haber leído el libro de Richard Williams completo. ¿Qué Te dijiste, quedaste en Albert? la primera página, cabrón. No hiciste todo. No. Lo pregunto porque me pasó. Culturalmente puede tomarse por otro lado, pero ¿Cuál? Ahora me lo tienes que explicar. O sea, y ojalá sea algo sexual. ahí lo hice, no estaban poniendo atención. No. A ver, perdón. Otra Va de vez. nuevo. Muy Vale. bien. Vale. Ahora actúa un doble take. Vale. Gimbal lock. Fue un gimbal lock Claro, más un overlap un poco exagerado. Sí, es que me gustó mucho el overshoot que le hiciste al final. Tuvo un overlay. ahí, Sí. Es que fue gimbal y al final era Euler Filter, entonces se corrigió. Está bien. Bien, me gusta el matiz. Bueno, imagínate que te aprueban el plano a la primera. Vale, ahora imagínate que tienes un plano que está casi acabado y te cambian el audio al final. No. No sonó. No, yo porque todos sabemos leer los labios. Vale, imagínate que te encuentras al director de la película en la máquina de café. Muy bien. Vale, Muy y bien. ahora la más divertida. Actúa uno de tus planos de Metegol con diálogo, personajes, luz, todo. Ya saben cuál voy a... Ven. Por eso el Beto se va. En el teatro no hay celos, no existe la envidia. Todo es armonía y aplauso. Muy bueno, muy bueno. Te voy a aplaudir de la misma manera que aplaude el Beto en ese plano. ¿Y cómo más vas a aplaudir al Beto? Solo así. Qué bonito. Muy Muy bueno, ha estado muy bien, muy bien. Pues nada, hemos llegado a la despedida y cierre. O sea, ha estado muy bien. La entrevista me la pasa muy bien, al menos yo. Yo también. Me la paso bien, está genial. ¿El giro bancario llega ya o está hasta mañana? Sí, bueno, de hecho, sabes que no pagamos con dinero, pagamos con droga. O sea que todo bien, ¿no? No voy a responder. Te voy a mandar un par de mantecoles, ¿te parece? Eso sí, aprobado. Me parece. Oye, esto quiero que ocurra. No sé si es verdad o no, pero ahora me gustaría que ocurra. Y si es menester, mándame uno. O sea, yo también lo hago. Yo también mando uno. Venga. ¿Qué? Y- ¿Vos querés que yo mande un mantecol? Con lo que pesa el mantecol, ¿sabes lo que me cuesta, boludo? Pero y lo bonito que era. Ochoa, pero te es mando- un no te mando es un un- compromiso de palabra de animador que estamos Claro, acá. claro. Vas No a te mando- enviarnos mantecol de cada versión, sin grasa, sin azúcar, sin gluten. Todos los mantecoles que hayas tienes El que papelito va, por lo menos para que lo Dale, vuelan en una carta. Bueno. No metemos a la gente en berenjenales. No. Bueno, voy a hacer otra vez el bloque entero. Bueno, hemos llegado a despedida de cierres, la parte final de la entrevista. Nos tienes que recomendar un corto. Ok, tenía 3, sí, lo digo muy rápido, que no, pues, creo que no son muy conocidos. Hay uno muy reciente que se llama Rebooted, de un esqueleto, Rebooted. ¿Cómo lo vi? Muy bueno, mezcla live action con stop motion.
Y cuando lo vean, creo que les va a gustar mucho. Y es un homenaje como al trabajo de Ray Harryhausen, pero muy divertido. Como con un giro. ¿Cómo es el título, perdón? ¿El título? Rebooted. R-E-B-O-T-E. Bueno. El otro se llama Ostrich Politician, como el político avestruz. Okay. Buenísimo, muy sencillo. Es de esta escuela francesa, no sé cómo se pronuncia, Gobelin. Gobelin. Gobelins para los amigos. Gobelins para los amigos. Gobelins. Muy bueno, muy inteligente. Además, interesante que lo vean porque con muy pocos recursos cuenta una historia muy, muy interesante. Y el último es el de Steve Cutts, que es en 2D Happiness. Seguro que lo han visto, es más antiguo, que es con ratas y cuenta mucho de la humanidad de una manera que yo como que me siento relacionado como él ve la humanidad. Y es un mensaje fuerte que creo que todos tenemos que ver. ¿Cuál es? Está muy bueno. El de las ratas lo vi hace rato. Oh, por Dios. Bueno, hasta acá. Mira, yo cuando entré, yo como era junior le tenía que reír las gracias. Ahora que ya no soy junior, ya me la pena. Ya podemos reaccionar naturalmente. Yo voy a apagar aquí. Bueno, y ahí también lo que solemos hacer es pedirle al entrevistado anterior que deje una pregunta para el nuevo entrevistado, que en este caso sos vos. Sí. La pregunta la hizo Pablo Lorenzo, hace un rato que lo entrevistamos a él, y no me la acuerdo. Yo te la tengo aquí. Un momento, te la voy a decir y así la dices tú, ¿vale? Bueno, la pregunta que dejó Pablo Lorenzo para vos muy amablemente, y que estuvo en mi mente desde que la dijo hasta este momento, es que ¿cuál fue el plano más complejo que te tocó hacer, pero no solamente desde el punto de vista artístico, sino también que involucre cuestiones técnicas y que te rompió la cabeza y que te dijiste, no quiero que vuelva a ocurrir esto, y probablemente te vuelva a ocurrir con algún otro proyecto? Se me ocurren dos de Metegol. Uno es cuando Amadeo llega al laboratorio y se asoma por la baranda y abajo está el crack y él se lanza desde allá arriba. Sí. y él lo agarra del cuello y se lo lleva así colgado. Realmente, bueno, por muchas cosas y la cámara hace cosas muy extrañas. Realmente suena difícil, pero lo más difícil era que realmente no tenía sentido que lo pudiera agarrar así y no tener ninguna reacción, pero el layout no se podía modificar. Entonces lo agarraba y el crack lo hacía como si nada, como si estuviera agarrando una pelota detrás y se lo llevaba. Y hacer ver eso que se viera bien y a la vez era mecánicamente, no tenía ningún sentido. Eso fue un reto muy grande. Y me acuerdo mucho que en ese mismo momento me tocaba a Beto se lo llevan las ratas al comienzo, hablando de ratas. Se lo llevan las ratas y yo creo que nunca había animado una rata y venía como tan metido con el lenguaje de sea de los humanos o de los personajes del Metegol, que ese cambio me costó muchísimo y eran muchas ratas que se lo llevaban y luego salía una cantidad de ratas corriendo una detrás de la otra. Me costó increíble y lo que era un trabajo de una semana, me acuerdo que me tomó más de 3 y Magic estaba ya que se enloquecía porque yo nada que entregaba. El productor, Magic es el productor. Sí. Recuerdo esos dos y quizá recuerdo en Condorito el tiempo era un poco menos y sobre todo que yo entré al final, entonces ya la producción estaba andando y ya todo el mundo estaba empapado, yo no. Y recuerdo que quizá el primer plano que me dieron en primer plano estaban el científico y ella, pero allá atrás estaban Condorito con todos los niños y estaban jugando con el báculo mágico. Bueno, eran tantos personajes que yo no estaba acostumbrado y también recuerdo que me costó mucho porque yo siempre digo que el primer plano, los 2 primeros planos son de cualquier producción, cuesta mucho mientras uno se acostumbra al ritmo, se acostumbra a todo. Sí, al estilo. Recuerdo ese también, que me costó mucho. Muy bien. Bueno, pero saliste airoso en los dos casos. Sí, se podría decir, aquí estoy, sigo vivo. Muy bien. Bueno, pues por último, si quieres decir algo, saludar a alguien. Y tiene que hacer la pregunta al próximo invitado. Perdón. Yo siempre pienso como en de dónde saca cada uno la motivación para animar, porque animar toma muchas horas, mucha paciencia.
y cada quien creo que saca motivación de algo diferente. Entonces yo quisiera que le preguntaran primero a ese animador o animadora, ¿qué otra actividad le encanta hacer que no tengan absolutamente nada que ver con animación? Responderá X. Y una vez responda, ¿cómo eso influencia su trabajo en animación? Ok, perfecto. Pues nada más. Despedirnos todos. Muchas gracias, chicos. En hermandad. Espero dentro de algunos años trabajemos en alguna producción juntos y volvamos a estar juntos y hacemos otra entrevista, pero cerca. Cuando haya pasado esta época de cuarentena. Totalmente. Bueno, muchas gracias, Muchas Rafa. gracias, además. Aprovecho y le mando un saludo a todos los amigos que tengo allá en Colombia, de las 2 veces que pude visitar. Así que aprovechando. Sí, te recuerdan mucho en SIGGRAPH. Ay, bien, claro que sí. Has hecho... Sí, lo sé, gracias. Sí, no, sé que tus charlas fueron muy bien recibidas. Entonces, sé que esperan la próxima, quién sabe con qué proyecto sea, pero sabemos que será pronto. Sí, también, bueno, la pasé bárbaro las 2 veces que fui. Y también, bueno, el único momento desagradable cuando me lo cruzo a Rafa. Pero tiende a pasar, inevitablemente. Le doy los matecoles y ya está, listo. Exacto. La próxima vez ven al edificio, me los dejas en la portería y te puedes ir. Perfecto. Y Albert, muy invitado cuando quieras venir. Muchas gracias. Igualmente, si te quieres venir aquí al invierno, estás invitado. Ahora en verano está súper bien, pero en invierno es un poco jodido. Sí, yo sé. Difícil. Bueno, un aplauso para Rafa de Colombia. A ustedes, muchas gracias. Rafael Jiménez. Saludos a todos. Chao. No, las facturas, me volví. Tenía una excelente, ¿cómo le dicen en Argentina, Nacho? ¿Panadería? Panadería. Tenía una muy buena, muy cerca donde yo vivía. Entonces, todas las mañanas me engordé bastante. Luego perdí mucho peso. Pasó de todo, perdí pelo. Yo llegué a Argentina con pelo y ya salí así.